una vez más esta serie de actos que Izquierda Unida viene haciendo últimamente, esta campaña de charlas, de coloquios, de actos informativos, de conferencias, en fin, sobre los diferentes temas de actualidad y que están sobre la mesa en estos momentos. Si el pasado mes de marzo hablábamos de la reforma de la política agraria comunitaria, que pudimos contar con la presencia de Pedro Mansé, pues esta noche queremos abordar otro tema también que nos afecta a todos, principalmente a los trabajadores, que somos la gran mayoría, y que es la recientemente aprobada reforma laboral. Este acto también lo incluimos dentro de la campaña puesta en marcha por Izquierda Unida Federal para presentar las alternativas y nuestro rechazo a la reforma impulsada por el Partido Popular. Una reforma que es, digamos, el último apretón de una serie de reformas que se vienen haciendo en España con los sucesivos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, y que pretende devolver a los trabajadores a las condiciones de vida del siglo XIX. El aumento del paro está demostrando que el objetivo de esta reforma laboral no es la creación de empleo, sino es la pérdida de los derechos de los trabajadores. De hecho, ya el Gobierno ha reconocido que este mismo año pues, se van a perder aproximadamente 630.000 empleos. De estos empleos, pues, muchos de ellos serán aquí en la comarca del noroeste, una de las zonas con más paro de la región de Murcia, y también muchos de ellos serán de Tejín, que junto con Moratalla pues, tienen la tasa de paro más alta de la comarca del noroeste. Otra muestra también más clara y más cercana de que esta reforma no está dando resultados, pues la tenemos en las declaraciones de esta misma mañana del señor Floriano, el número 3 del Partido Popular, en una declaración en una emisora de radio, en donde ha venido a decir que no es que estemos al borde del precipicio, es que estamos en el precipicio, que estamos agarrados a una cornisa, ha dicho la palabra textual del mismo. Bueno, pues esto lo que pone de manifiesto es que las políticas que está haciendo el Partido Popular pues, no generan empleo, al contrario, están generando pues, más paro, más crisis y menos ingresos. Pero bueno, para hablarnos de todo esto y de las consecuencias que está teniendo esta reforma y sobre todo de las propuestas y las alternativas que desde Izquierda Unida se están llevando a cabo, pues contamos con la presencia del máximo responsable de Economía y Empleo Federal de Izquierda Unida, que es José Antonio García Rubio. José Antonio, para los que no lo conozcáis, pues es de Ciudad Real, es licenciado en Pedagogía, profesor universitario, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real y desde 1991 trabaja en el Instituto Español de Comercio Exterior, siendo el secretario del Comité de Empresa. También ha sido redactor jefe de su revista El Exportador. Y bueno, yo antes de darle paso, pues quiero decirle que desde Izquierda Unida de Tejín pues nos sentimos muy agradecidos con su presencia y que para nosotros pues es un privilegio poder contar esta noche aquí con él y que esperemos que esta no sea la última visita que nos hace. Y bueno, pues también decir que al finalizar su intervención pues también se verá un coloquio, como sigue siendo habitual en estos actos en Izquierda Unida, pues para aquellas personas que quieran preguntar algo, quieran hacer alguna aportación, pues que lo puedan hacer. Muchas gracias a los compañeros de CEPIN por invitarme a participar en este acto. Muchas gracias a todas y a todos por asistir, porque yo creo que actos como este son muy importantes, muy útiles, porque para Izquierda Unida es difícil encontrar acogida en los medios de comunicación y poder explicar nuestras posiciones. Por lo tanto, tenemos que hacerlo y es muy bonito hacerlo con todos y todas vosotros, porque luego después vais a difundir por ahí algunas de las ideas en la medida en que yo sea capaz de explicarlas con claridad. Van prácticamente a hacer 5 años que empezó el periodo de la agudización de la crisis, el verano del 2007. Desde entonces, los países de la Unión Europea, con políticas impulsadas por la Comisión Europea, por el Fondo Monetario Internacional, no han hecho nada más que recortes, políticas de austeridad, disminución del gasto público, y nos encontramos cada vez peor.
Yo la primera idea que quiero transmitiros es la idea de que hay otras salidas posibles a la crisis y que las medidas que tomaron en su día los gobiernos del Partido Socialista y que han tomado y están agudizando ahora el gobierno del Partido Popular no son la solución, sino el empeoramiento de la situación económica, social y laboral en los países de Europa y, por supuesto, en España. Si preguntáis a cualquiera que viniera a hacer un acto de este tipo por cuenta del Partido Popular, que os pusiera algún ejemplo donde las medidas de recorte y austeridad hayan tenido éxito, no os podría dar ninguno. No hay ningún país en el mundo donde se hayan aplicado estas políticas y la situación no sea hoy peor que lo que era cuando empezó la crisis. Ninguno. A los sumos podrán decir, bueno, es que si no tomamos esas medidas estaríamos como en Grecia. Bueno, es que en Grecia están como en Grecia precisamente porque han tomado esas medidas. Ninguna de las decisiones que se ha tomado, y los compañeros y compañeras del 15M llevan razón cuando dicen que estamos ante una estafa, ninguna de las medidas que se han tomado son medidas que ayudan a salir de la crisis. Al contrario, son medidas que la empeoran porque van exclusivamente en beneficio de la base. En nuestro país, desde 2007, que se adoptaron las primeras decisiones para comprar los archivos tóxicos que tenían los bancos, hasta las últimas medidas que se han tomado para financiar a los ayuntamientos para que paguen a los proveedores, sí, todo ese abanico de tiempo y todo ese abanico de medidas, siempre hay un beneficiario directo o indirecto, la banca. En las últimas, porque a los bancos se les está dando el dinero al 1% y lo van a prestar a los ayuntamientos al 5%. El mismo dinero, nuestro dinero. Y nuestro dinero se lo prestamos al 1% y ellos se lo prestan a los ayuntamientos que viven nuestros impuestos al 5%. Por lo tanto, en eso es en lo que están. Y lo que están haciendo no tiene nada que ver con los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hay otras formas de resolver la crisis. Yo voy a detenerme un poco en las medidas que han tomado los gobiernos para luego dedicar mi mayor atención a las propuestas que hace Izquierda Unida precisamente en esa dirección de salida de la crisis. Una de las más importantes y de además trascendencia es la reforma laboral. El compañero ha dicho con mucho acierto que la reforma laboral nos la han presentado como algo que va a crear empleo y ellos mismos reconocen que va a generar solamente en 2012 630.000 nuevos parados. Es decir, al final de 2012 nos acercaremos a los 6 millones, si no lo superamos como consecuencia de los presupuestos del Estado tan restrictivos que han presentado y a los que luego después en el coloquio podemos dedicar un poquito de atención porque también es interesante. ¿Cuál es el objetivo de la reforma laboral si no es el de crear empleo? Hacer descender los salarios. El gran capital en Europa se ha planteado como medida hacer descender los salarios en todos los países donde se están aplicando esta medida. ¿Cuánto en España? Pues del orden, estiman los expertos, del 20%. ¿De forma directa o de forma indirecta? Cuando ahora se dice que los pensionistas van a tener que pagar 8 euros mensuales, como máximo, dicen, por las medicinas, lo que se les está haciendo es rebajarle las pensiones a los que tienen una pensión baja el 2% y a los que la tienen un poco más alta el 1%. 8 euros mensuales por 12 meses son 96 euros, pues calcular para una pensión de 500, 600 euros lo que eso representa. Eso es lo que están haciendo. ¿Cómo se están reduciendo los salarios? ¿O cómo se van a reducir? Sustituyendo a los trabajadores que llevan tiempo y que tienen una posición más consolidada por jóvenes con menores derechos y salarios más bajos, porque será fácil despedir. Será barato despedir. En nuestro país el despido era fácil, muy fácil. No era excesivamente barato, pero ahora lo han convertido en barato.
La reforma laboral ha logrado que el poder del empresario sea total en la empresa. Todo el derecho laboral y todas las luchas de los trabajadores desde el siglo pasado hasta hoy han ido orientadas a reequilibrar la desigualdad que hay en el poder de una empresa, de la persona que tiene que ir allí a vender su fuerza de trabajo porque tiene que dar de comer a su familia y a sí mismo, y el empresario que tiene todo el poder de contratar, de no contratar, de establecer condiciones. Toda la lucha y todo el derecho laboral. Pues bien, con esta reforma laboral se carga eso. El trabajador queda desprotegido. El empresario puede rebajar el salario, puede cambiar la jornada, puede decir que le traslada a otra ciudad, puede incluso quitar las ventajas que él mismo haya concedido, puede dejar de que se aplique el convenio colectivo en esa empresa, sin más excusa que el que las ventas hayan disminuido durante 3 trimestres consecutivos. No los beneficios, atención a esto, no que hayan disminuido los beneficios, que hayan disminuido las ventas. Los beneficios pueden aumentar incluso si los márgenes se mantienen altos o más altos. Por lo tanto, en esas condiciones prácticamente no hay posibilidad de lucha sindical, de defensa de los trabajadores. El poder es total para el empresario y las condiciones laborales se retrotraen a una situación casi feudal, casi, como decía el compañero, del siglo XIX. El problema es que el gobierno intenta la salida de la crisis que favorece, yo decía al principio, a la banca y a las grandes empresas. Ni siquiera a las pequeñas empresas, ni siquiera a los autónomos, que están desapareciendo también casi al mismo ritmo que aumenta el desempleo de los trabajadores. Y que desaparecen porque en este país falta un elemento esencial en la situación económica actual, y es, por un lado, el crédito. Las empresas y las familias no tienen crédito, solo tienen crédito las grandes empresas que forman parte del Consejo cuyo Consejo de Administración está en los bancos. El crédito no existe, luego me referiré también a eso. Y por otra, las tremendas deudas que tienen las administraciones públicas, que van en torno a los 30.000 millones de euros, que han hecho que durante todos estos años la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos haya descendido y haya sido casi imposible hacer, trabajar, fabricar, vender. Hoy las pequeñas empresas necesitan estímulo económico y ese es, yo diría, el punto de la balanza donde las políticas de la derecha se diferencian de las políticas y de las alternativas que proponemos de la izquierda. Para ellos, la única salida es recortar, disminuir gastos, debilitar el estado del bienestar, hacer retroceder la sanidad y la educación pública, congelar los salarios en el sector público, disminuir los salarios en la empresa privada, empeorar las condiciones de los trabajadores. Para nosotros la única salida de la crisis es estimular la economía, crear empleo, desde lo público en un primer lugar, porque es lo único que lo puede hacer rápidamente, pero ayudando después a las pequeñas empresas y a los autónomos a crear empleo también mediante el crédito y otro tipo de ayuda que nosotros proponemos. Mirad, si no se consume, no se vende. Si no aumenta la inversión pública, las empresas no venden y no construyen. Si los salarios y las pensiones siguen disminuyendo y el paro sigue aumentando, el consumo no crece y las empresas no venden. Y si no venden, no crean empleo, ni siquiera pueden defender el que tienen actualmente. Ahí está la madre del cordero, de una salida alternativa a la crisis. Naturalmente, cuando se discute de esto, nos dicen, bueno, eso cuesta dinero, evidentemente que cuesta dinero. ¿De dónde sacarlo? Yo no he visto a nadie tomar dinero por la calle, ni en las plazas públicas, ni en ningún sitio de esto. El dinero sigue estando en el mismo, no en el mismo sitio, pero sigue existiendo el mismo dinero que había antes.
Si unos han comprado mucho, otros han vendido. Si el Estado ha hecho mucha obra, las constructoras han cobrado esas licitaciones. Si, como dicen, alguien ha vivido por encima de sus posibilidades, que es mentira, porque en un país donde hay 5 millones de parados y 10 millones de personas que cobran un salario inferior a los 1.000 euros, es difícil vivir por encima de las posibilidades, pero en todo caso, si alguien ha gastado demasiado, alguien ha vendido demasiado. Es decir, el dinero no ha desaparecido. Por lo tanto, existe. Lo que ocurre es que en nuestro país el fraude fiscal es excepcionalmente alto. Y no me estoy refiriendo al fraude fiscal del con IVA o sin IVA, del fontanero que te hace una pequeña obra, no. Me estoy refiriendo al fraude fiscal de las grandes empresas y de las grandes familias. Según los inspectores de Hacienda, más del 70% del fraude fiscal que hay en el país es el fraude generado por las grandes empresas y las grandes familias. Más de 60.000 millones de euros todos los años, con lo cual sería suficiente para el problema del déficit que ahora tiene nuestra economía solucionarlo. Y para además tener capacidad financiera para crear empleo y estimular la economía. Nosotros no pretendemos que de pronto de la noche a la mañana el fraude fiscal desaparezca al 100%, ¿no? Nos conformamos con que sea más o menos el mismo que hay en la Unión Europea. No es tampoco una opción revolucionaria. La Unión Europea está gobernada en su inmensa mayoría por gobiernos de derechas. No estamos planteando la revolución socialista, ni mucho menos. Estamos planteando una opción moderada. Es necesaria más justicia fiscal, además, porque ya no solamente es el problema del fraude, es que en este país las grandes empresas pagan menos impuestos que las pequeñas y los que ganan más pagan proporcionalmente menos impuestos que los que ganamos menos. La banca, el Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, el Banco de Santander, paga por impuestos en sociedades en torno al 9 o al 10% de sus beneficios. El señor que tiene el bar ahí enfrente, o la ferretería, o la tienda de comestibles, está pagando el 22% de media de sus beneficios. ¿Por qué? Pues porque hay una legislación favorable a las grandes empresas, fundamentalmente a las empresas del sector financiero. Se pueden desgravar de todo. Si viene el Papa, ayudan, entonces eso desgrava impuestos. Si se corre la Fórmula 1, ayudan y desgravan impuestos. Si hay regata de las Américas, ayudan y desgravan impuestos. Claro, el pequeño empresario no puede ayudar en eso porque bastante tiene con ayudarse a sí mismo. Por lo tanto, no hay una gran diferencia entre lo que paga en proporción el pequeño y lo que paga en proporción el grande. En nuestro país hay unas cosas de un tipo de empresas que se llaman las ICAP, que utilizan las grandes fortunas para gestionar su patrimonio y que tributan al 1%. El que tiene un pequeño ahorro, una pequeña cuenta en la caja, los intereses que produce esa cuenta están tributando 18 veces o 21 veces más que eso. ¿Por qué? Pues porque funciona el fraude de ley y el gobierno no hace nada por combatirla. Es decir, hay un señor que es el dueño de verdad, que esas empresas necesitan tener 100 socios y hay 99 socios que son lo que llaman en los bancos los mariachis, es decir, los acompañantes. Entonces esos señores tienen €1 de capital y el otro tiene el 99% del capital. Hace como que tiene una empresa de